Gabriel Fernández nunca fue un hombre de muchas palabras. Quien lo veía detrás del mostrador de la pequeña carnicería en el corazón de Buenos Aires solo veía a un carnicero común, manos encallecidas, mirada pesada, la barba canosa y descuidada denunciando años de cansancio. Cortaba la carne con una precisión casi mecánica, como si cada movimiento formara parte de un ritual ensayado. Para los vecinos era solo un comerciante solitario, de humor seco y rutinas inquebrantables. Pero había algo en él que nadie conseguía explicar, un silencio que no era meramente de quien prefiere la soledad, sino de quien ya vio y hizo cosas que no se pueden olvidar. Durante años, Gabriel vivió así, enterrado en la meticulosa rutina de afilar cuchillos, separar cortes y empacar pedidos sin jamás dar espacio a conversaciones innecesarias. La carne que colgaba de los ganchos de acero era su única compañía real, y le gustaba, o al menos trataba de convencerse de que le gustaba. Pero el pasado tiene una forma cruel de encontrar a aquellos que tratan de borrarlo. Y aquella mañana, mientras lavaba sus manos ensangrentadas en el fregadero de acero inoxidable, sintió por primera vez en mucho tiempo algo diferente en el aire, una presencia incómoda. Levantó la mirada y vio, a través del cristal polvoriento, a 3 hombres parados al otro lado de la calle. Ellos no estaban allí para comprar carne. Gabriel se secó las manos despacio, sin prisa, mientras los 3 hombres afuera intercambiaban miradas y hablaban entre sí en tonos bajos. Conocía ese tipo de gente, hombros anchos, postura relajada pero alerta, como depredadores analizando una presa antes del ataque. Llevaban chaquetas de cuero oscuras, demasiado pesadas para el calor sofocante de la mañana porteña. No precisaban decir nada. La marca del cártel Mendoza estaba en ellos, visible para quien supiera dónde mirar. Pero no era eso lo que llamaba la atención de Gabriel. Lo que importaba era cómo lo miraban, no como a un comerciante, terco que necesitaba una lección, no como a un hombre común. Lo observaban con un cuidado cauteloso, como si trataran de descifrar algo, como si supieran que había algo mal ahí, pero no pudieran entender exactamente qué. Por un instante, Gabriel consideró la posibilidad de ignorarlos, de seguir su día como si no hubiera notado nada. Pero esa opción ya no existía. No después de lo que le hicieron a Sebastián, el zapatero de la calle de abajo. Era un hombre viejo, que nunca había hecho daño a nadie. Lo único que tenía era su pequeña tienda, en la que había trabajado desde niño. Una semana antes se había negado a pagar la protección de los Mendoza. 2 días después, su tienda amaneció con las vitrinas rotas, las estanterías revueltas, y él, nadie supo con certeza qué ocurrió. Solo encontraron un charco de sangre seca en medio del taller. Fue entonces cuando Gabriel se dio cuenta de que su silencio no protegería a nadie. Sabía cómo funcionaba el juego. Si querían entrar en 1970, su tienda entrarían. Si querían romperla, la romperían. Pero había una diferencia entre él y Sebastián. El zapatero era un hombre común. Gabriel no. Y al comprenderlo, entendió que ya no había forma de evitar lo que estaba por venir. Los hombres del cártel Mendoza cruzaron la calle con pasos lentos, confiados, como si ya conocieran el desenlace de esa conversación antes de comenzarla. El primero en entrar era el más alto, un sujeto de cabello oscuro, peinado hacia atrás, con una sonrisa que no concordaba con sus ojos fríos. Detrás de él, los otros 2 cerraron la puerta de la carnicería como quien marca territorio. Gabriel no se movió. Permaneció en su sitio, detrás del mostrador, limpiando un cuchillo con la calma de quien no tiene prisa. El sonido del metal rozando contra el paño húmedo era el único ruido en el ambiente. «Bonita tienda», dijo el hombre de sonrisa falsa mirando alrededor. Tocó ligeramente uno de los ganchos donde colgaba un trozo de carne, balanceándolo despacio.
Debe dar mucho trabajo mantener un negocio así. Gabriel no respondió, solo observó. El olor a sangre en el aire parecía más fuerte ahora. Verás, nosotros garantizamos que los negocios del barrio prosperen. Quien trabaja bien, sin problemas, siempre tiene lo que necesita, pero se requiere colaboración, solidaridad. Se acercó al mostrador y apoyó los dedos sobre la madera rústica, dejando claro que esperaba una respuesta. Gabriel continuó en silencio, pero sus ojos se fijaron en las manos del hombre. Un detalle llamó su atención: los nudillos hinchados, cicatrices antiguas de alguien acostumbrado a la violencia. Gabriel conocía a ese tipo. Ya había tratado con muchos así antes y sabía exactamente cómo terminaría aquella conversación. El hombre sonrió de lado, pero la impaciencia ya comenzaba a notarse en su expresión. No le gustaba ser ignorado. A ninguno de ellos le gustaba. En el mundo de los Mendoza, la primera lección era simple: el respeto se impone por el miedo. Y Gabriel, parado allí, con su mirada impasible y la cuchilla aún en las manos, no demostraba ningún miedo. Eso era un problema. «Vamos directo al grano», dijo el líder, inclinándose un poco más sobre el mostrador. «Todo el mundo en el barrio ya entendió cómo funcionan las cosas, pero tú...» Alzó las cejas fingiendo sorpresa. «Tú eres diferente, ¿no? Nunca pagaste, nunca preguntaste cuánto debías, nunca nos buscaste. ¿Eres un hombre de principios o simplemente un viejo terco?» Gabriel soltó el cuchillo sobre la tabla de cortar, el sonido metálico resonando en el ambiente como un pequeño trueno. Luego cruzó los brazos, manteniendo una postura firme. Su silencio era ahora la respuesta. Los otros dos hombres intercambiaron miradas rápidas. Ninguno quería ser el primero en actuar, pero el ambiente ya estaba demasiado cargado para dar marcha atrás. El líder soltó un suspiro teatral y negó con la cabeza. «Bien, creo que vamos a tener que enseñarte la importancia de la colaboración». Fue entonces cuando Gabriel percibió el movimiento, pequeño, discreto. El hombre de fondo llevó la mano al bolsillo de la chaqueta. Un error. El instinto de Gabriel reaccionó antes incluso de que su mente procesara completamente el peligro. El mundo a su alrededor se desaceleró por una fracción de segundo, tiempo suficiente para que él reconociera el brillo metálico emergiendo del bolsillo del hombre de fondo. No era un movimiento de alguien que solo amenazaba. Era una acción entrenada, rápida, letal. Pero Gabriel ya había visto eso antes. Ya había hecho eso antes. Antes de que se pudiera alzar el arma, se movió. En un instante, su mano derecha agarró el cuchillo sobre la tabla de cortar y, con un único movimiento fluido, lo lanzó con precisión quirúrgica. El impacto fue seco, un sonido amortiguado de la hoja perforando carne. El hombre se atragantó, llevándose las manos al cuello, donde el mango del cuchillo temblaba con el pulso. Su cuerpo se desplomó hacia atrás, derribando una estantería de condimentos antes de golpear el suelo con un ruido sordo. Los otros dos se quedaron inmóviles. El líder abrió los ojos, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Pero Gabriel no se detuvo a mirar. Su cuerpo ya estaba en movimiento nuevamente. Agarró el gran hacha que estaba al lado de la balanza y dio la vuelta al mostrador, avanzando sobre los dos restantes con la misma frialdad con la que preparaba sus cortes de carne. El segundo hombre intentó reaccionar, llevándose la mano al cinturón, pero Gabriel fue más rápido. El hacha descendió con fuerza sobre su antebrazo y un grito llenó la tienda mientras el mafioso se tambaleaba hacia atrás, aferrándose desesperadamente a su propio brazo. El líder, que antes hablaba con tanta confianza, retrocedió un paso, con la mirada oscilando entre el cuerpo en el suelo y la expresión fría del carnicero. Ahora entendía. Gabriel no era un comerciante común. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier amenaza pronunciada en voz alta. El
olor a hierro en el aire se mezclaba con el sudor frío que empezaba a escurrir por la frente del líder. No era tonto. Sabía reconocer un error fatal cuando lo cometía, y ahora se encontraba frente a uno de ellos. ¿Qué demonios eres?, murmuró, sin poder disimular el pavor en su voz. Gabriel no respondió. Simplemente se acercó, pasos firmes, mientras el líder retrocedía aún más, sintiendo su espalda apoyarse contra la pared de la tienda. Su compañero herido gemía de dolor, presionando el brazo mutilado, mientras el tercero ya no se movía, con la sangre formando un charco oscuro alrededor de su cuello. El líder jadeara. Intentó llevar la mano al bolsillo, pero Gabriel ya sabía lo que estaba pensando. Sin previo aviso, el carnicero alzó la mano y golpeó el rostro del hombre con el puño cerrado. El impacto hizo que el mafioso se tambaleara, chocando de costado contra uno de los ganchos de la tienda. Antes de que pudiera recomponerse, Gabriel lo agarró por la solapa y lo empujó con fuerza contra la encimera de cortes. La hoja del hacha se deslizó lentamente por el mostrador hasta detenerse frente al rostro del hombre. «Viniste a cobrar al hombre equivocado», dijo Gabriel, rompiendo el silencio por primera vez. Su voz era baja, controlada, pero cargada de un peso que hizo que el mafioso contuviera la respiración. El líder sentía el frío de la hoja cerca de su rostro, su respiración entrecortada por el miedo que ahora se apoderaba de su cuerpo. El juego había cambiado, demasiado rápido, y él sabía que estaba a merced de un hombre que no veía aquello como violencia. Para Gabriel, eso era solo un proceso, algo tan natural como deshuesar un pernil. «Escucha, podemos resolver esto», intentó decir, pero su voz vacilaba, traicionando cualquier intento de parecer en control. Yo puedo hablar con los jefes. Podemos dejarlo pasar». Gabriel inclinó ligeramente la cabeza, como si analizara aquella propuesta, pero sus ojos no demostraban interés. El cártel sabía cómo funcionaba. No había negociaciones, no había perdones. Si esos tres habían venido hasta allí, era porque ya tenían órdenes para transformar su carnicería en un ejemplo. Solo que ahora el ejemplo sería otro. Con un movimiento rápido, Gabriel giró al líder y lo empujó contra la pared de azulejos manchados por la sangre de los cortes diarios. El impacto hizo que el mafioso emitiera un gruñido, y antes de que pudiera reaccionar, sintió la hoja afilada del hacha deslizarse suavemente por el tejido de su chaqueta presionando su lateral. El toque frío del acero contra su piel hizo que su cuerpo se endureciera. «No soy un comerciante», murmuró Gabriel, lo suficientemente bajo como para que solo el hombre frente a él oyera. «Y ustedes han cometido un error que no pueden arreglar». El mafioso tragó saliva, su cuerpo entero tenso contra la fría pared de la carnicería. Sentía la hoja del hacha presionando su costado, no lo suficiente para cortar, pero sí lo bastante cerca como para que cualquier movimiento en falso significara el final. Por primera vez en mucho tiempo, sintió lo que tantas otras víctimas de los Mendoza sintieron antes de ser descartadas: impotencia. Gabriel no necesitaba más palabras. El miedo estampado en el rostro del líder ya era suficiente. Apartó el hacha lentamente, pero antes de que el mafioso pudiera respirar aliviado, el exagente lo agarró por el cuello y lo empujó hacia él, hablando bajo y firme. «Vas a salir de aquí y contarles lo que pasó. Di que no soy uno de los comerciantes de este barrio. Di que soy algo que ellos no quieren despertar». El líder asintió frenéticamente, desapareciendo cualquier rastro de arrogancia. Gabriel lo soltó y dio un paso hacia atrás. El hombre tardó un instante en recomponerse antes de tropezar hacia la puerta, con los ojos aún muy abiertos. Miró al compañero herido, que gemía en el suelo, pero no hizo mención de ayudarlo. El instinto de supervivencia hablaba más alto. Simplemente corrió,
saliendo de la tienda, lo más rápido posible. Gabriel suspiró y miró el cuerpo caído al lado del mostrador, la sangre formando un pequeño riachuelo rojo que se extendía lentamente sobre el suelo de azulejos blancos. Sabía que aquello era solo el comienzo. Los Mendoza no aceptan derrotas, y cuando se dieran cuenta de con quién estaban lidiando, regresarían con mucho más que 3 hombres. Gabriel recorrió la carnicería, analizando el rastro de destrucción dejado por el enfrentamiento, el cuerpo inmóvil, la sangre en el suelo, la estantería derribada. Todo allí contaba una historia que no podría borrarse. Sabía que no podía simplemente limpiar el desorden y fingir que nada había pasado. El barrio era pequeño, las noticias se esparcían rápido, y pronto todos sabrían que el carnicero silencioso no era tan común como parecía. Se arrodilló junto al hombre caído, extendiendo la mano hacia el mango del cuchillo que aún estaba incrustado en su cuello. Con un único movimiento preciso, extrajo la hoja, limpiándola en el delantal manchado. El corte fue limpio, eficiente, reflejo de años de experiencia en algo que había intentado dejar atrás. Pero en ese momento ya no había espacio para fingir. Él era la sombra, y el pasado que trató de olvidar acababa de reclamarlo de vuelta. Sin perder tiempo, tomó un paño y limpió rápidamente la sangre del cuchillo antes de caminar hacia la puerta y cerrarla. El sol del mediodía aún brillaba fuerte afuera, pero la carnicería se sumió en un silencio casi ritual. Necesitaba pensar, necesitaba prepararse. Los Mendoza regresarían, y la próxima vez no serían solo 3. Sabía que aquello ya no era un simple problema del barrio. Cuando el líder del grupo relatara lo ocurrido, la cúpula del cartel no aceptaría un traspié como ese sin una respuesta. El nombre La Sombra volvería a circular en los lugares equivocados, llamando la atención de personas que esperaban no volver a encontrar jamás. Gabriel respiró hondo, sintiendo el peso de lo inevitable. Su vida apacible, construida con tanto esfuerzo, se desmoronaba ante él como un castillo de naipes al viento. Durante años creyó que podría ser solo un carnicero, un hombre simple preocupado únicamente por los cortes de carne y los clientes habituales. Pero la verdad era una sola. Hombres como él no tienen derecho a la paz. Caminó hacia la parte trasera de la tienda, donde una puerta metálica separaba el pequeño depósito del área principal. Allí, entre sacos de harina y cajas de embutidos, estaba algo que ya no debía existir. Atravesó el estrecho espacio y, con un empujón discreto, movió una estantería oxidada que parecía formar parte de la estructura. Detrás de ella, una caja metálica, reforzada y sellada con un candado antiguo. Gabriel se quedó unos segundos quieto, mirando el objeto como si fuera un fantasma de otro tiempo. Entonces, sin dudar más, se arrodilló y abrió el candado con una llave que llevaba colgada al cuello desde hacía años. Dentro de la caja estaban los restos del hombre que alguna vez fue un conjunto de armas cuidadosamente conservadas, munición suficiente para una guerra corta y documentos falsos que nunca usó. Al fondo, un pequeño distintivo metálico, perteneciente a una agencia que oficialmente ni existía. Gabriel pasó los dedos sobre el objeto, recordando las misiones, los rostros, los cadáveres. Todo parecía tan distante y a la vez tan presente. Suspiró y cerró la mano alrededor del cañón de una pistola. Sabía que, al hacer eso, renunciaba a cualquier posibilidad de volver atrás, pero ya no importaba. Lo hecho estaba. Ahora solo quedaba una pregunta. ¿Cazaría primero o esperaría a que los Mendoza vinieran a él? La decisión no tardó en tomarse. Esperar significaba dar a los Mendoza la ventaja del tiempo. Y Gabriel sabía que cuando regresaran no cometerían los mismos errores. Vendrían preparados, armados hasta los dientes, quizás hasta con policías comprados, asegurándose de que cualquier resistencia fuera aplastada antes de comenzar.
No, él no podía quedarse quieto. Si había algo que había aprendido en sus años en las sombras, era que la mejor defensa siempre era el primer golpe. Guardó la pistola en el cinturón de sus pantalones, cubierta por el delantal, y tomó un pequeño cuchillo, deslizándolo dentro de la manga de la camisa. La ciudad afuera continuaba su flujo normal. Vendedores ambulantes gritaban ofertas, vecinos conversaban en las aceras. El olor a pan fresco provenía de la panadería de la esquina. Pero Gabriel veía todo con otros ojos ahora. La tranquilidad del barrio era una ilusión. Todos allí vivían bajo el dominio invisible de los Mendoza, temerosos del día en que tocaran a su puerta para cobrar su precio. Y fue precisamente por eso que decidió comenzar por donde nadie esperaba, el corazón de su operación. No el jefe ni los sicarios de alto rango, sino el punto que mantenía en pie al cartel en el barrio: la recaudación del dinero. Gabriel sabía exactamente dónde los repartidores del cartel realizaban los intercambios diarios: dinero de extorsión, apuestas ilegales, tráfico. Todo pasaba por un bar decadente a unas cuadras de allí, un punto discreto donde se recogían y distribuían las sumas antes de llegar a manos de los superiores. Era uno de los eslabones más vulnerables de la estructura criminal. Si atacaba allí, no solo cortaría una vena importante de la organización, sino que también enviaría un mensaje claro. No solo se estaba defendiendo, sino que estaba cazando. Gabriel salió de la carnicería sin prisa, como si fuera otro día común. Caminaba por las calles de Buenos Aires con la postura de un hombre que no desea llamar la atención, pero cuyos ojos analizaban cada detalle a su alrededor. Memoraba rostros, vehículos estacionados en lugares sospechosos, cualquier señal de movimiento extraño. El barrio era pequeño y cualquier cambio podía significar una emboscada. Pero por ahora, todo seguía como siempre. El sol empezaba a descender en el horizonte, pintando de tonos dorados los edificios antiguos, mientras las aceras se llenaban de gente terminando su jornada laboral. Para cualquiera que lo viera pasar, era solo el carnicero yendo a resolver algún asunto. El bar no estaba lejos, escondido entre edificios deteriorados. Era el tipo de lugar donde las ventanas siempre estaban sucias y la iluminación interna apenas funcionaba. Un refugio para borrachos, jugadores y criminales que necesitaban discreción. Gabriel ya había estado allí antes, muchos años atrás, pero ahora el ambiente parecía aún más deteriorado, como si el tiempo y la suciedad se hubieran fusionado con las paredes. Entró sin dudar, ignorando las miradas desconfiadas de los pocos clientes dispersos en las mesas. El verdadero objetivo estaba en el fondo del bar, una pequeña sala donde se realizaban las transacciones. Atravesó el salón sin llamar la atención, analizando a los dos hombres sentados cerca de la puerta trasera. Eran solo guardias, pagados para mantener alejados a los curiosos. Pero Gabriel no era un curioso. Pasó directamente junto a ellos y empujó la puerta, entrando como si tuviera todo el derecho de estar allí. El shock en los rostros de los tres hombres dentro de la sala fue inmediato. El encargado de la recaudación de los Mendoza, un sujeto bajo y gordo con la camisa abierta, dejó caer el fajo de billetes que estaba contando. ¿Quién diablos eres?, gruñó uno de los sicarios a un lado, llevándose la mano al funda de su arma. Gabriel cerró la puerta tras de sí y sonrió, levemente, como si acabara de encontrarse con viejos amigos. El ambiente en la sala cambió al instante. El aire pesado de cigarros baratos y sudor fue reemplazado por una tensión densa, asfixiante. Gabriel dio un paso al frente, manteniendo la mirada fija sobre el hombre que aún sostenía el fajo de billetes, cuyos dedos ahora temblaban. Los otros dos no tardaron en reaccionar. El sicario a la izquierda ya tenía la mano en el arma, pero vaciló por un segundo de más de lo que debía. Antes de que pudiera sacar su arma, Gabriel se movió,
rápido, letal. Su puño impactó la garganta del primer sicario con un golpe seco, aplastando su tráquea antes de que pudiera gritar. El hombre se tambaleó hacia atrás, llevándose las manos a su propio cuello en un reflejo inútil, intentando aspirar el aire que ya no llegaba. El otro intentó reaccionar, sacando la pistola, pero Gabriel ya estaba sobre él. Con un único movimiento le agarró la muñeca y la torció, arrancándole el arma de la mano antes de usarla contra él. 2 disparos amortiguados, uno en el pecho, otro en la cabeza. El cuerpo cayó sobre la mesa esparciendo billetes por el suelo. El único que quedó fue el hombre gordo, el encargado de la recaudación. Temblaba, con los ojos muy abiertos, el rostro ya cubierto de sudor. Gabriel giró la pistola y presionó el cañón contra su frente, obligándolo a encogerse en la silla. «Vas a decirme todo lo que sepas sobre la operación de los Mendoza en el barrio», dijo Gabriel, con voz baja, fría, sin rastro alguno de emoción. «¿Quién recauda? ¿Quién entrega? ¿Quién coordina?» El hombre negó con la cabeza frenéticamente. Las palabras se atragantaban en su garganta antes de salir. Sabía que no tenía opción. El hombre gordo empezó a hablar tan rápido que las palabras casi se atropellaban. Su voz temblorosa y desesperada vertía información sin que Gabriel necesitara insistir. Sabía que aquellos que vacilaban en colaborar acababan muertos, y la forma en que los cuerpos en el suelo aún despedían humo demostraba que no había lugar para segundas oportunidades. El dinero siempre pasa por aquí antes de dirigirse al depósito principal, balbuceó, respirando con dificultad. Pero no sé quién se encarga del transporte. Cambian las rutas constantemente para evitar problemas. Yo solo cuento y separo. Gabriel inclinó ligeramente la cabeza, analizando la respuesta. El miedo a veces hacía que los hombres dijeran la verdad, pero también podía volverlos demasiado creativos. Asegurarse de que no lo estaban engañando aumentó la presión de la pistola contra la frente del hombre, quien soltó un sollozo puro de pavor. «¡Lo juro!», continuó, con las palabras saliendo entrecortadas por el llanto contenido. «Pero hay algo. Mañana el Mendoza vendrá personalmente a recoger una parte del dinero. Nunca hace eso, pero hay algo grande en marcha. Algo mayor que solo este barrio». Gabriel registró la información. Si el mismo Mendoza se moviera, eso significaba que la estructura del cartel estaba a punto de moverse a un nivel superior. No esperaba algo tan grande tan pronto, pero no era malo. Era exactamente lo que necesitaba. Retrocedió un paso, manteniendo la pistola firme. El hombre frente a él sollozó, esperando el disparo. Pero Gabriel solo bajó el arma y la guardó en el cinturón. «Vas a salir de aquí y desaparecer», dijo secamente. «Si te vuelvo a ver, no habrá charla». El hombre asintió tan rápidamente que parecía que su cabeza se desprendería de su cuerpo. Luego, salió corriendo de la sala tropezando con una silla en el camino, pero sin atreverse a mirar atrás. Gabriel miró los cuerpos en el suelo. Aquello ya no era simplemente una cuestión de cuentas, ahora era guerra. Gabriel permaneció quieto por unos instantes, escuchando el sonido apresurado de los pasos del recolector desvaneciéndose por el pasillo del bar. Respiró hondo, percibiendo el olor a pólvora aún suspendido en el aire. La adrenalina comenzaba a ceder, pero su mente seguía aguda, calculando los próximos movimientos. Si Mendoza aparecía personalmente al día siguiente, eso significaba que tendría solo una oportunidad, una única ocasión para cortar la cabeza de la serpiente antes de que se retirara a su escondite. Sin perder tiempo, empezó a hurgar en la sala. Necesitaba cualquier información que le ayudara a entender lo que estaba sucediendo. Sobre la mesa, entre los billetes esparcidos, encontró una carpeta sucia de grasa y marcas de dedos. Dentro, anotaciones apresuradas enumeraban valores, nombres de comerciantes y direcciones de recaudación.
pero fue un pequeño sobreadherido en el fondo de la carpeta lo que realmente llamó su atención. Lo abrió con cuidado, sacando un trozo de papel doblado por la mitad. En el centro de la hoja había una dirección, sin explicación, sin firma, solo un lugar, escrito con la precisión de quien no quería que el papel fuera interpretado por nadie más que el destinatario. Gabriel fijó la mirada en aquellas letras, sintiendo cómo crecía una inquietud en su interior. Conocía esa dirección, no pertenecía ni a un depósito ni a un bar clandestino. Era un galpón industrial abandonado en las afueras de la ciudad. Y si Mendoza se dirigía allí, no era solo para recoger dinero. Algo mucho mayor estaba ocurriendo. Su tiempo se agotaba. Mañana o él terminaba aquello o no tendría otra oportunidad. Gabriel no perdió tiempo. Salió del bar con pasos firmes, ignorando las miradas curiosas de algunos clientes que, sin saber exactamente lo que había ocurrido en la sala trasera, podían percibir el cambio en el ambiente. Se dirigió directamente a su casa, una pequeña y modesta residencia en la parte trasera de la carnicería. El lugar era simple, pero funcional, y lo más importante, discreto. Cerró la puerta tras de sí y se dirigió al armario en una esquina de la sala. Dentro, debajo de una pila de ropa vieja, había otro vestigio de su pasado. Un chaleco táctico gastado, pero aún funcional, y un fusil compacto, desarmado en 3 partes. Gabriel lo tomó con calma, montando el arma como quien ya lo ha hecho miles de veces. Cada pieza encajaba a la perfección, cada movimiento era automático. No era la primera vez que se preparaba para una noche como esa. En el fondo, sentía algo extraño. No era miedo ni ira, era una especie de aceptación. Había pasado años intentando ser un hombre común, pero la verdad era que eso nunca estuvo en él. La calma que sentía en la carnicería era artificial. La verdadera paz llegaba ahora, en ese momento de preparación, cuando todo tenía sentido. Cargó el arma, verificó la munición extra y respiró hondo. La dirección en el trozo de papel aún ardía en su mente. No sabía exactamente qué encontraría allí, pero ya había tomado su decisión. Si Mendoza realmente aparecía, esa noche no terminaría como las otras. Mañana, el cartel sabría lo que significaba despertar a una sombra del pasado. La madrugada cayó sobre Buenos Aires como un manto pesado, sofocando el habitual ruido de la ciudad. En el bajo mundo, ese era el horario en que se cerraban negocios sucios, donde los secretos cambiaban de manos y donde hombres como Gabriel volvían a convertirse en fantasmas. Conducía un auto viejo, discreto, recorriendo calles oscuras hasta llegar a la dirección del papelito. El galpón industrial estaba allí, en medio de la nada, rodeado de almacenes abandonados y calles vacías. Detuvo el auto a una distancia segura y observó. Luces tenues iluminaban el exterior y 2 hombres armados estaban en la entrada, fumando y conversando, sin imaginar que esa noche sería la última de sus vidas. En un rincón del terreno, otros 2 vigilantes, atentos, pero demasiado relajados. Gabriel bajó del auto y se mezcló con las sombras, moviéndose sin prisa, sin ruido, como había hecho tantas veces antes. El fusil estaba listo, pero sabía que disparar ahora alertaría a todos los demás dentro del galpón, así que usaría las manos primero. Se acercó al primer vigilante como un depredador cazando a su presa. Con un movimiento rápido y silencioso, lo agarró por detrás y le torció el cuello con un chasquido seco. El otro solo tuvo tiempo de abrir los ojos de par en par antes de sentir el frío filo del cuchillo abriendo su garganta. 2 cuerpos cayeron sin alboroto. Gabriel se agachó, tomando el arma de uno de los vigilantes y revisando la entrada del galpón. Algo estaba ocurriendo allá dentro. Voces exaltadas, el ruido de cajas siendo arrastradas. Sabía que Mendoza estaba allí. Sabía que en pocos minutos el destino del cartel cambiaría para siempre.
Gabriel se acercó a la lateral del galpón, presionando su espalda contra la fría pared mientras analizaba el movimiento en el interior. Podía oír a Mendoza dando órdenes, su voz grave y cargada de arrogancia. No estaba solo. Al menos 5 hombres se movían entre cajas y sacos, preparando algo que Gabriel aún no lograba distinguir. Pero una cosa era clara, aquello no era solo dinero. Algo grande estaba siendo transportado, algo que exigía la presencia del jefe en persona. Respiró hondo y avanzó por la lateral del edificio, encontrando una puerta lateral sin llave. Moviéndose como un espectro, entró sin llamar la atención, quedándose entre las sombras de las estanterías metálicas. Desde allí tuvo una visión más clara. Mendoza estaba en el centro del galpón, junto a una mesa donde se abrían y revisaban maletines, armas, munición pesada. El cartel no solo estaba recaudando dinero del barrio, estaban preparándose para algo mayor, tal vez una guerra. La adrenalina recorrió el cuerpo de Gabriel, pero mantuvo el control. No podía equivocarse. Sabía que, en el momento en que apretara el gatillo, comenzaría el infierno. Ajustó la mira del fusil y apuntó al primer objetivo, un disparo preciso. La cabeza de uno de los sicarios explotó antes de que pudiera reaccionar. El caos se desató. Mendoza se giró, sacando su arma, pero Gabriel ya se movía. Los disparos retumbaron en el galpón, mientras los mafiosos intentaban contraatacar sin saber de dónde provenían los disparos. Gabriel se movía rápido, disparando y desapareciendo entre las estructuras metálicas como un espectro. Cada bala que disparaba encontraba su objetivo. El cartel no estaba enfrentándose a un comerciante. Estaban enfrentándose a la sombra que una vez aterrorizó el bajo mundo. El suelo del galpón estaba cubierto de cuerpos. Gritos de dolor y órdenes desesperadas se mezclaban con el olor a pólvora y sangre fresca. Gabriel avanzaba sin titubear, disparando con precisión quirúrgica. Un sicario intentó esconderse tras una pila de cajas, pero un solo disparo en la rodilla lo hizo caer, vulnerable. Otro trató de huir hacia la salida lateral, pero Gabriel lo alcanzó antes de que cruzara la puerta. Un disparo certero en la columna y el hombre cayó sin vida. Ahora solo quedaban 2. Mendoza y uno de sus últimos soldados, que temblaba junto al jefe, aferrando una pistola con manos temblorosas. Gabriel salió de las sombras, caminando despacio hacia ellos, el fusil aún levantado, listo para acabarlo de una vez. Mendoza, a diferencia de los demás, no mostraba pánico. Sus ojos estaban fijos en el exagente y una sonrisa irónica se dibujaba en su rostro ensangrentado. «Entonces, es verdad», dijo el jefe del cartel, escupiendo sangre al suelo. «No eres un carnicero cualquiera». Gabriel no respondió. Simplemente alzó el arma y la apuntó al pecho de Mendoza. El sicario a un lado dejó caer la pistola al suelo. Levantó las manos, rendido. Pero Mendoza no se movió. Sabía que su tiempo había terminado. «Sé rápido la sombra», murmuró. Y Gabriel actuó. El sonido seco del disparo retumbó en el galpón vacío. Mendoza cayó de rodillas, con los ojos abiertos en shock, como si por un breve momento hubiera creído que saldría vivo de allí. El agujero en medio de su pecho se ensanchaba a cada segundo, mientras su camisa blanca se teñía de un rojo oscuro. Intentó hablar, pero no salió ningún sonido. Un último suspiro escapó de sus labios antes de que su cuerpo se desplomara inmóvil a un lado. El silencio que siguió fue ensordecedor. El último sicario, el único sobreviviente, aún tenía las manos en alto, los ojos vidriosos al ver el cuerpo sin vida del jefe. Gabriel dio un paso adelante, apuntando el arma hacia él, pero el hombre ya estaba derrotado. Temblaba tanto que apenas lograba mantenerse en pie. Gabriel lo examinó por un segundo antes de bajar el fusil. «Sal de aquí», dijo, con voz baja y fría.
El hombre no lo pensó 2 veces. Corrió fuera del galpón como una rata huyendo de un incendio. A Gabriel no le importó. Alguien tenía que contar al resto del cartel lo ocurrido allí. Tenían que saber que la sombra no era solo una leyenda. Guardó el arma, respiró hondo y miró alrededor. El galpón estaba impregnado del olor a pólvora y sangre. Los ecos de la masacre aún vibraban en el aire. Pero para Gabriel, aquello no era novedad. Era solo otro ajuste de cuentas, otro fragmento del pasado volviendo a la superficie. Sabía que los Mendoza no eran los únicos. Había más, siempre había más. Salió del galpón sin mirar atrás. La ciudad afuera continuaba con su rutina, ajena a la carnicería que acababa de suceder. Gabriel se puso la capucha y desapareció entre las oscuras calles de Buenos Aires. La sombra había regresado. Y esta vez no habría escape. Si te gustó esta historia y quieres más relatos como este, suscríbete al canal ahora. Activa las notificaciones para no perderte ningún video y deja tu like para que podamos seguir trayéndote contenidos épicos. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que Gabriel debería haber desaparecido o continuará cazando el crimen? Quiero saber tu opinión.